Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Un abrazo a la distancia. Es un privilegio, una honra estar nuevamente conectados con ustedes a través de estos medios que nos provee la tecnología. Por supuesto que no es lo mismo, cada vez extraño más, no se me pasa, no me siento tan cómodo en ministrar a través de este medio. Es el medio que Dios nos proveyó, pero estoy seguro que Dios nos va a dar muy pronto la capacidad, la posibilidad de juntarnos. Esta semana nos saludaron algunas hermanas ancianitas, a quien amamos tanto, y yo cada vez que veo ese video me quebranto, porque sé que nos estamos privados de vernos. En general ellas no pueden tener acceso a esta transmisión. Algunas sí. Les doy gracias a los nietos, a los hijos, a los parientes que le proveen a nuestras hermanas la posibilidad de ver nuestra reunión. Por ejemplo, recién nos escribía por interno que nuestra hermana Delia está conectada. Un abrazo gigante, hermana. La amamos mucho y nos conmueve mucho que usted se haya dado el tiempo para saludarnos. Vamos a compartir una buena palabra esta mañana. Vamos a ser impartidos por la vida del Señor a través de la palabra. El contenido de esta palabra es Cristo mismo. No predicamos de Cristo, predicamos a Cristo. Y cada palabra es un vehículo para que el Señor imparta vida en ti. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y hemos comenzado una serie el domingo pasado. Si tú te recuerdas, estuvimos viendo el capítulo 29 de Jeremías, donde Jeremías envía una carta a los que están expatriados, a los que fueron llevados cautivos a Babilonia, y los hizo superar el shock de haber estado en ese país, esperando ser libres para ser productivos de nuevo, ser libres para cantar, ser libres de Babilonia para profetizar. Y Jeremías, contra todo pronóstico, les dice, estén en ese lugar, multiplíquense, cásense, tengan hijos, planten, cosechen, edifiquen, pidan por la paz de la ciudad. Es decir, necesitamos en toda situación crecer y ser productivos. A esta serie justamente le hemos llamado así, crecer. Y nos va a llevar algunos domingos para que tú y yo manifestemos este crecimiento en vida. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de un proceso de menos a más, como todas las cosas. Tú no puedes buscar una experiencia única en el Señor que te haga crecer instantáneamente. No existe. No existe meterse en un templo y salir inmediatamente crecido. El único que se evitó ese proceso fue Adán. Dios lo creó inmediatamente adulto, mayor. Pero todos nosotros, todo lo que hoy día es grande, un día fue pequeño. Todo partió en una semilla y hoy día es un árbol. En Dios no hay sucesos. Dios ama los procesos. Es igual que una semilla, dijo Jesús. En Marcos capítulo 4, Él dijo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga y luego grano lleno en la espiga. Fíjate el proceso. Primero una semilla, luego hierba, luego espiga y luego un grano que llena la espiga. Así estamos en este proceso. No te preocupes. Estamos en este proceso que Dios se propuso hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Así que estamos en eso, creciendo. Y esta es una buena temporada para crecer. Dios está haciendo algo en nosotros. Vamos a tener que apartarnos un poco del shock emocional y del consuelo. Ya estamos en esto y aquí, en estos periodos es donde más crecemos. Escuchaba a los jóvenes decir estos días en un foro que es justamente en un ambiente hostil, de oposición, cuando se manifiesta más el fruto. Se necesita que el amor se exponga en un ambiente donde no hay amor. Jesús dijo, si aman a los que los aman, qué ganancia, qué provecho, a ver qué crecimiento tiene alguien si solo puede amar a quienes lo tratan bien. Así que hay unas pautas bien claras para
que no nos desviemos sobre este tema del crecimiento. En primer lugar, te quiero decir que el crecimiento no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Ya estamos en Él. Ya nos ve perfectos en Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso del Señor, que Él proclama lo que está en proceso. Él comienza por el final. Él dice, declara lo que somos nosotros y luego comienza un proceso de perfeccionamiento. Ya somos hijos y delante de sus ojos ya estamos completos en Él. Pablo dijo que estamos perfectos en el Espíritu, que estamos completos, que Él es el todo y en todos. Así que el crecimiento espiritual nunca estará en juego nuestra posición en Cristo. El crecimiento espiritual es el proceso por el cual el Señor va creciendo desde nuestro espíritu, abarcando nuestra alma, donde están nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, y llega a tener una expresión a través de nosotros. Su vida manifestada a través de la nuestra. Así que el crecimiento espiritual nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Algunos dirán, yo me convertí hace un mes, hace un año. No veo, hay muchas cosas que todavía están de la vieja vida. Bueno, tranquilo, el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que crecimiento número 1 no tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Ya estamos en Él, gozamos de los privilegios de tener un Padre maravilloso y que nos ama. Tampoco tiene que ver el crecimiento con el favor de Dios o la prosperidad. Algunas personas dicen, mira cómo Dios me bendice a mí. Tengo un auto, tengo una casa. No es esa la medida para ver si tú has crecido. Dios le llama a esas cosas añadiduras. Y puedes tener de todo por fuera y todavía ser pobre interiormente. De la prosperidad y del crecimiento del cual hablamos, Juan lo dice así: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que nosotros necesitamos entender que crecimiento espiritual no tiene que ver con prosperidad exterior, material, física, sino que la vida se va desarrollando. Conozco a gente que ha logrado tener con creces todo lo que se propuso y todavía tienen hondos vacíos en su corazón que no pueden disfrutar de nada. Crecimiento tampoco tiene que ver con el paso del tiempo, con que tú lleves 30 años en el Evangelio o 10 o 5 años. La madurez y el crecimiento en Cristo no se mide por el calendario, sino de cuánta vida se ha forjado, de cuánto terreno Cristo ha ganado dentro de nosotros. Hay mucha gente que lleva demasiados años. Pablo les dice a esas personas, debiendo haber sido maestros, todavía son niños. Qué intranquilidad más grande. Alguna vez yo visité a una hermana que tiene un hijo con un cierto retardo. No ha crecido emocionalmente, no ha crecido psicológicamente. Y el hermano que me acompañaba dijo, yo tengo una hija que está creciendo muy aceleradamente, ya dejó de ser niño. Ella le dijo, hermano, ¿cómo quisiera que mi hijo creciera a la misma velocidad que la suya? No es un factor pasar muchos años y tener la misma estatura espiritual. ¿Cómo se mide este crecimiento? Bueno, si todavía reaccionas de la misma manera como hace 10 años, si todavía te hundes en la depresión, en la tristeza, si todavía eres predecible, porque el diablo sabe qué tecla apretar para que tú te desmorones en un segundo. Si todavía no cantas cuando la presión viene, si todavía te quejas, bueno, todos esos factores son medidas que la vida todavía no se ha manifestado con todo su poder en ti. Así que crecimiento no tiene que ver con los años que llevas en la iglesia. Tampoco tiene que ver con las muchas actividades que hacemos. Vaya, cómo he crecido, estoy haciendo más y más para el Evangelio. No, porque qué terrible es el versículo ese cuando se presenta
una cantidad de gente delante del Señor y el Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto otro, predicamos, echamos fuera demonios, usamos los dones. Jesús le responde, no los conozco, porque lo único que Dios reconoce de nosotros es cuánto de la vida de Cristo se ha manifestado. Así que crecimiento no tiene que ver con muchas actividades. Tenemos que entender cuál es nuestra posición en el trabajo del crecimiento y cuál es la posición de Dios en este crecimiento. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es cierto que no te descarta por completo. Hoy día, con la ayuda del Señor, quiero hablar justamente de eso. ¿Cuál es el trabajo que Dios tiene en tu crecimiento? ¿Y cuál es tu trabajo? Y esto es muy importante, porque si tú lo haces todo con tus fuerzas, estás destinado al fracaso. Yo leía por ahí algo bien importante sobre las cosas que nos proponemos interiormente, con nuestras fuerzas. A esto la Biblia le llama juramentos, leyes, cargas que nosotros mismos nos autoimponemos. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, verso 34 en adelante. Dice, pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? No juren de ningún modo, ni por el cielo, ni por la tierra, ni siquiera por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen la capacidad de cumplir todo lo que dicen con su boca. Y conozco mucha gente que se han hecho promesas internas, juramentos internos, cuando se han encontrado con algún tipo de dificultad. El juramento es una respuesta al dolor, al fracaso. Por ejemplo, una mujer que fue abusada, que tuvo una tremenda experiencia, a veces jura interiormente, nunca más confiaré en nadie. Un fracaso sentimental, un rechazo, te hace tener juramento interno. Nunca más en mi vida abusará alguien de mí. Nunca más en mi vida confiaré en algo. Un juramento interno es dejar de confiar en el Señor y ponernos nosotros nuestro propio escudo protector. Eso nunca más alguien me dirá o hará o me causará el daño que me causó esta persona. Nos hemos propuesto tantas cosas interiores y no le dejamos espacio a que el Señor haga su proceso en nosotros. Incluso tú has prometido, nunca más le fallaré al Señor. Después de haberle prometido al Señor, más tarde reincides en el mismo fracaso. Pedro se paró delante del Señor antes de que el Señor fuera crucificado y le dijo, yo nunca te voy a negar. Míralos a ellos, mira a los discípulos. Ellos sí pueden negarte. Jesús conoce nuestra condición. Jesús conoce nuestra humana debilidad. Así que nunca jures, nunca te propongas, porque más tarde Pedro estaba llorando en la playa porque había fallado al Señor en cada uno de sus juramentos. Así que muchos ejemplos hay de juramentos internos, de promesas que nos hacemos a nosotros. Y te digo que esto es terrible porque cada vez que te lo prometes hacer a ti mismo, cada vez que prometes hacer algo con tu fuerza, Dios se queda a la orilla del camino. Necesitamos permitirle al Señor que nos haga libres de cualquier tipo de juramento interior. A lo mejor tuviste padres demasiado estrictos y como respuesta hiciste un juramento interno de nunca permitir que alguien te domine. Así que te das rienda suelta y eso te ha causado todavía más daño.
A lo mejor tuviste una experiencia de que alguien se burló de ti y te propusiste en tu corazón nunca permitir estar en una situación que se puedan burlar de nuevo y te reservas tanto que ni siquiera das la opinión, no quieres quedar nunca más en ridículo. Bueno, levanta tus manos con libertad y dile, Señor, hazme libre de toda promesa y de juramento interno, porque solamente tú puedes cambiarme interiormente, porque solamente tú me puedes hacer libre con tu obra dentro de mí, con tu crecimiento en mí. Así que hay muchas claves para entender estas malas ideas que tenemos en nuestro corazón sobre cómo crecer. Así que abandónate, permite que el Señor haga su trabajo. Él cambiará el lamento en baile, Él transformará la tristeza en gozo. Él va a hacer que tu corazón vuelva a confiar en que Dios puede hacer una obra restauradora, gozarte con tus hijos. ¿Sabías que muchas tradiciones se han hecho por causa de estos juramentos internos? Muchos padres no abrazan a sus hijos porque se propusieron no ser dañados de nuevo, ser igual a las generaciones pasadas, ser libre de parte del Señor, en el nombre de Jesús. Estos juramentos que hacemos precipitadamente en medio de un dolor, de un sufrimiento. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 20, verso 25. Lazo es al hombre que hace apresuradamente voto y después de hacerlo reflexiona. O sea, no prometáis nada, dice el Señor. No hagas ninguna promesa delante del altar, porque ¿sabes lo que dice Proverbio o Eclesiastés? No me acuerdo, porque ese es el sacrificio de los necios, que prometen y no pueden cumplir, y más tarde el enemigo susurra al oído lo malo que eres por causa de no haber cumplido aquellos votos. Simplemente dile, Señor, yo voy a crecer en la obra interior que tú vas a hacer en mi vida. Pablo le llama a esto las leyes. Aquellos que quieren en su carne, habiendo comenzado en el espíritu, van a terminar por la carne. Todo lo que hace el espíritu fue por gracia. Manténganse en esa gracia y dejen que el Señor cambie. Yo estoy seguro que Dios está hablando a muchos de los que están en sus casas. Comienza a confiar más en las capacidades que Dios te da por su obra interior que en tus capacidades, y descansa. Porque sin saber cómo, Dios va a producir cambios profundos. Ahora, esos juramentos internos que nos hacemos terminan siendo un reemplazo de Dios. Ya no es el Señor que está trabajando en una área determinada, sino tú. Ya no es el Señor el que puede obrar el cambio, sino que tú le dijiste, yo juro que nunca más voy a caer en esto, nunca más voy a usar las fuerzas de Dios, y has reemplazado lo que Dios puede hacer a lo que Dios puede hacer dentro de ti. ¿Sabes lo que siento en mi espíritu? Levanta tu mano y di, Señor, me arrojo en tus brazos. Tú puedes hacer lo que yo nunca podré hacer en mis fuerzas. Tú puedes cambiar mi carácter. Lo he intentado tantas veces. Obra dentro de mí, Señor. Obra dentro de mí. No seas más leal a lo que tú te propusiste hacer que lo que Dios puede hacer a través de ti. Dile, Señor, tú eres capaz de hacer lo que yo no puedo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo entiendo ese versículo como que Dios te marca una frontera. Cuando tú dices, ya no puedo, entonces Dios comienza a operar los cambios que tú nunca pudiste hacer en tus fuerzas naturales. Yo estoy confiado de que Dios operará tantos cambios en estos días, de que no nos permitirá que estos días pasen y cuando termine todo sigue igual. No, vamos a salir tan diferente porque estoy declarando en el Señor que la obra del Señor irá creciendo y que nosotros vamos a ir menguando nuestra naturaleza, nuestras capacidades, y que Él va a llenarlo todo con su gloria, que finalmente nuestra vida será una manifestación de su carácter
Eso va a pasar porque Dios nos metió en este entrenamiento intensivo para que la voz de Dios sea más fuerte que otras voces, para que su poder sea más fuerte que nuestras capacidades. Necesitamos crecer en la gracia, como dice Primera de Pedro. Necesitamos dejar que el poder de Dios opere en nosotros. Los próximos minutos pretendo que tú puedas entender cómo Dios opera en ti y cómo debes permitirle a Dios trabajar dentro de ti. ¿Cuál es tu función y cuál es la función de Dios? Filipenses, quiero que leas conmigo. Agradezco a Cris que va a proyectar estos versículos también. Qué maravilla. Gracias, Cris. Mi hijo Cris estuvo de cumpleaños ayer. Todavía pueden dejar algunos comentarios, saludos. Y si son regalos, me los dejan a mí. Y yo los chequearé si les sirven o no. Filipenses capítulo 3, versos 12 y 13. Fíjate lo que dice acá. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En un par de versículos tenemos el papel que juega Dios en nuestro crecimiento y el papel que jugamos nosotros. Esto es muy importante. ¿Cuánto hace Dios? ¿Cuánto hacemos nosotros? ¿Nos descartamos por completo y se lo dejamos todo al Señor? ¿O lo hacemos todos nosotros y descartamos las fuerzas de Dios? A veces la gente se desequilibra y hay dos tendencias teológicas. Una se llama el quietismo, y de ahí viene la palabra estar quieto y creer que Dios lo tiene que hacer todo y nosotros respondemos, lo dejé todo en las manos del Señor. Y la otra es el pietismo, que cree que somos nosotros y solo nosotros los que debemos hacer nuestra parte. Mis queridos, Pablo está poniendo con la ayuda del Espíritu Santo la balanza en el equilibrio. Está diciendo, por tanto, amados, como siempre han obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el hacer como el querer. Le pido al Espíritu Santo que me pueda dar gracia para hacerte entender qué parte es la nuestra, qué parte es la de Dios. ¿Será posible que nosotros nos descartemos? Todo lo contrario. Creo que Dios nos pide solicitud. Las próximas semanas el Señor me está guiando a preparar el tema de segunda de Pedro capítulo 1, donde dice, vosotros también poniendo toda diligencia, fíjate esa palabra diligencia, toda tu solicitud, vosotros también poniendo toda diligencia, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Tenemos varias cosas para extraer acá de cómo ir creciendo. El verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. O sea, debemos dejar de estar ociosos. La cuarentena o la pandemia no es la mejor excusa para no hacer nada. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Así que esta es la paradoja. Por un lado, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, y por el otro lado, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es muy importante, porque aquí hay una parte de Dios y una parte nuestra. La parte de Dios, Dios es el que produce en vosotros así el hacer como el querer. La parte nuestra, ocupaos en vuestra salvación. Entonces hay un equilibrio. Dios permita que tú no te permitas ser ocioso.
un factor pasivo, sino que le permitas a Dios crecer en ti con todas las riquezas de gloria que Él ya se propuso a través de ti. Este pasaje de Filipenses capítulo 2 no es el único pasaje que habla de cuánta responsabilidad tenemos nosotros en nuestro crecimiento y cuánta responsabilidad corresponde a Dios. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 15, verso 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Te das cuenta? Dios hace una parte. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo en este caso está diciendo, pero yo he trabajado. No ha sido en vano la gracia. Estoy haciendo mi parte. No reemplazando a Dios, pero sí permitiendo que la gracia opere, obre, haga su trabajo dentro de mí. Pablo nunca reconoció que era su fuerza ni su capacidad. Era la obra de Dios en su vida. Pero tampoco se quedaba pasivo. No voy a estar pasivo. No voy a estar ocioso. Voy a permitirle a Dios trabajar dentro de mí. Como todas las cosas que Dios dispone, pero tú tienes que recibirlas. Como dice la parábola de la semilla, muchas caen en pedregales, otras en la orilla del camino, otras entre espinos. Pero si hay un corazón dispuesto, Dios va a producir al 30, al 60, al 100 por uno. Tienes otro pasaje poderoso sobre el trabajo de Dios y el trabajo que también nos corresponde. Colosenses capítulo 1, versos 28-29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual yo también trabajo luchando según la potencia de Él. Qué tremendo. O sea, no es mi fuerza independiente de Él, es por su potencia, es por su poder, es por su gracia. Él trabaja a través de mí. Y yo hago mi parte respondiendo a la obra de Dios. Definitivamente Pablo no es un pasivo, ni es un ocioso. Él está haciendo su parte dentro de la gran obra que Dios está haciendo en su interior. Así que, iglesia amada, esto está claro. Dios trabaja dentro de ti y tú respondes con solicitud, tú respondes con obediencia. Nuestra tarea. Mira, nuevamente vamos a seccionar y a estudiar este pasaje. Filipenses 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocuparse? En el original da la idea de hacer siempre el esfuerzo para que esa salvación pueda ser operativa y trabaje. En otras palabras está diciendo, sigan continuamente trabajando en lo que Dios está haciendo dentro de ustedes. Ocúpense de su salvación, no significa gánense la salvación. Quiero dejar muy claro que no se trata de ganarse la salvación, sino de trabajar en la salvación que ya tenemos. Ocúpense en su salvación, no por su salvación, ya que ustedes ya la tienen, ya que ustedes tienen la vida de Dios dentro de ustedes, que esa vida se manifieste en plenitud. Que nadie tenga que andar diciendo, hey, tengo a Cristo. No, tenemos que llegar a ser una carta abierta, leída por todos. Tiene que llegar a manifestarse la vida que está dentro de nosotros. Quiero dejarte muy claro que no estamos hablando de salvación en cuanto a perdernos eternamente, sino que esta gracia que ya está viviendo en nosotros pueda tener su máxima expresión con todas sus riquezas, con todas sus virtudes, con todo lo que Dios puso dentro de nosotros.
Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos la seguridad de que una vez que Él nos recibe como hijos, somos hijos. Juan capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué te parece? Qué seguridad, ¿no? O Efesios que dice, por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O Romanos que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está además a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Así que no estamos hablando de perder la salvación, sino de que esta salvación, que es una persona viva, que es Cristo, pueda manifestar todos sus recursos a través de nosotros. Yo me alegro muchísimo de que Dios nos esté dando la posibilidad de cultivar esa vida. Definitivamente, terminado este proceso, esta pandemia, no debemos estar en la misma condición que antes que partiera. No te permitas ser pasivo. Permite que la vida de Dios llene tu corazón. Ahora la pregunta seguramente que tú te estás haciendo, ¿qué es ocuparnos en nuestra salvación? Ocuparnos en nuestra salvación es llegar a la plenitud, al perfeccionamiento, hasta que todo lo que Dios dejó para usar, lo usemos. Que todos los recursos que Dios puso en nosotros se puedan usar. Y aquí en este pasaje, Filipenses capítulo 2, verso 12, tenemos 5 principios muy importantes para mostrar, exhibir o sacarle el máximo de provecho a esa salvación que ya está dentro de nosotros. Primero comienza el verso 12 diciendo, por tanto, una traducción podría ser también de modo que. Esto te une inmediatamente a los versículos que vienen atrás. Por ejemplo, está hablando de Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, cuando dice, por tanto, hermanos, está diciendo que ya que tienen a Cristo morando dentro de ustedes, ya que tienen el modelo no externo, sino interior, que ese Cristo llegue a manifestarse con la humildad, con su vida. Si todo lo que tenemos es imitar a alguien por fuera, no nos serviría. Ustedes tienen que entender su identidad, que Cristo está dentro de ustedes y debe ser formado, como dice Gálatas. Tenemos su vida y esa vida es tan poderosa que se abre paso a través de nuestras muchas debilidades y llega a manifestarse. Así que la palabra, por tanto, tiene que ver, ya que ustedes tienen a Cristo morando dentro de ustedes, que ese Cristo se manifieste. Luego dice, por tanto, y la segunda palabra es, amados míos, entiendan que son amados. Entiendan que a pesar de que el proceso puede ser lento y que pueden tener muchas caídas, todavía son amados. Que nunca va a estar en juego el que sean amados. Me temo que muchas personas perdieron la esperanza, qué bueno. Pero eso no ha cambiado el hecho de que Dios te ama con amor eterno. No está dispuesto o menos dispuesto a amarte de acuerdo a las caídas que has tenido. Fíjate que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipenses que tenían serios problemas, tenían divisiones. Habían 2 hermanitas que se peleaban, una se llamaba Síntique y la otra Evodia. Con esos nombres, ¿quién no se pelea? A lo mejor se burlaban de sus propios nombres. Pero estas hermanas tenían serios problemas, conflictos, divisiones.
Pablo les dice en el capítulo 2, verso 3, no hagan nada por contienda, por vanagloria, antes con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Es decir, en esta iglesia había muchos problemas, muchas divisiones, mucho orgullo, mucha de lo que vemos hoy día. Parece que estuviera hablando a todas las iglesias independientes a todos los tiempos, porque tenemos todavía un montón de debilidades, pero sigue diciéndole a la iglesia, por lo tanto, amados míos, nunca, nunca, jamás dejes de creer que Dios te ama y su paciencia, su misericordia, su perdón están siempre disponibles. Todavía te queda, como yo, como cualquiera, para crecer, pero nunca cambia el hecho de que el amor de Dios es incondicional. Así que, por lo tanto, segundo, amados míos, y luego dice, así como han obedecido siempre. Este principio es muy importante. La obediencia es una marca a los que amamos a Cristo. Jesús dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No está haciendo una apelación a tu fuerza. Simplemente esa obediencia viene como resultado de atender a la vida de Dios que está en nosotros. La palabra obedecido acá significa atender la puerta. Obedecer como resultado de escuchar. Que la palabra haya hecho el trabajo para que te alinees definitivamente al propósito y al deseo de Dios. Así que la obediencia no va a ser producto de tu sudor, sino de la obra que Dios hace en ti. Vas a atender a la obra interior. Yo siempre te he dicho que la obediencia tiene que ver con entender lo que Dios está diciéndote interiormente. Generalmente sabemos la respuesta antes de preguntarle a alguien. Por fuera tú puedes decir, ¿puedo ir aquí? ¿Me conviene esta persona? ¿Puedo tener una relación emocional con tal persona? El Espíritu Santo te pone el hacer, el querer, te pone paz como el respaldo, o muerte, una sensación de inseguridad. Tú necesitas obedecer a la vida interior del Espíritu Santo. El Espíritu te enseñará todas las cosas. En un cuarto lugar dice, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entiende tus recursos espirituales. No está el pastor, Pablo, al lado de ellos para decir, hagan esto o hagan esto, no hagan esto o no hagan esto otro. De esto se trata el crecimiento, que en algún momento debes llegar a ser obediente cuando nadie está a tu lado para decir lo que estás haciendo, para ver lo que estás haciendo. En cierto sentido, el crecimiento en la vida de cualquiera de nosotros es que somos capaces de practicar la palabra, aun cuando no hay nadie que nos pueda estar mirando. Porque finalmente lo que somos es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Lo demás es apariencia. Lo demás es cosmético, es estético. Y Dios quiere que tú seas capaz de llevar estos principios de obediencia a la vida práctica. Qué bueno es rendirle cuentas a alguien. Yo tengo mi discipulador, un padre espiritual, y quisiera que todos nosotros tuviéramos a alguien para responder y para que sea nuestro mentor espiritual. Pero hay momentos en que no existe la posibilidad de depender del consejo de alguien. Y en ese momento tú debes obedecer en la ausencia de los ojos de alguien más, pero con la presencia de Cristo dentro de ti. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Y note esa palabra, temor y temblor. Estas dos palabras tienen un sentido profundo. Temor por dentro, temblor por fuera. En cierta manera da la sensación de entender que hay un temor reverente en querer no ofender a Dios,
ni a su palabra. No se trata de un miedo, de una fobia a Dios, de un temor a juicio. Se trata de que amamos tanto a Dios que no queremos ofender su confianza en las capacidades que nos da por su Espíritu. No quisiéramos, es lo que dice la oración del Padre nuestro: Padre, no nos permitas caer en tentación. Es un clamor, Señor, sé lo que se siente haberte fallado, es terrible. Sentir que hemos ofendido tu fidelidad. ¿Cómo puedo hacerle tanto mal a un Dios que me ha hecho tanto bien? Mira lo que dice Isaías capítulo 66. Mi mano, verso 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Necesitamos entender que el temor y el temblor son una respuesta no a un Padre airado, sino a un Padre hermoso, generoso y que amamos tanto que no queremos pisotear su palabra. Termino con esto, la tarea de Dios en nuestro crecimiento. El versículo 13 dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Te lo repito, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esta es la parte que le corresponde a este Dios que nos habita, que está dentro de nosotros, que nos da capacidad sobrenatural para hacer lo que es agradable delante de Él. Amén. Y hay 5 verdades en este versículo. Número 1, la persona de Dios. Dios es el que produce en ustedes. El énfasis está en Dios. Está tan íntimamente unido a ti que Él puede cumplir, escucha esto, Él puede cumplir las cosas que Él mismo te demanda. Él puede hacer en ti lo que es agradable delante de Él, como dice Hebreos capítulo 13, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. La fuerza detrás de todo tu crecimiento no vienen de tus capacidades, vienen de los recursos que Dios puso dentro de ti. Aleluya, porque este Dios que está dentro de ti te dará la capacidad de crecer en todas las áreas de tu vida. Él hará en ti lo que es imposible hacer por tus fuerzas naturales. El mismo Dios que te llamó también te equipó para hacer lo que es agradable delante de Él. Esto es lo que hace diferente el Evangelio con la religión. En la religión todo es trabajo de tu fuerza. Todo el esfuerzo está en tus lomos. Y la gente termina amargada. La gente termina deprimida. Y muchos se salen del Evangelio diciendo: nunca podré cumplir, porque nunca Dios te lo demandó. Porque Dios es el que en vosotros produce así el hacer como el querer. Número 2, su poder. Primero, su persona. Segundo, su poder es el que produce. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Produce energeo. De ahí viene la palabra energía. La acción de Dios dentro de nosotros. Dios produce en ustedes. Dios te hace productivo. Dios mismo en acción dentro de ti. ¿Hay alguna área en que hiciste un juramento interior, una promesa? Nunca más permitiré que esto pase. Bueno, suéltala al poder que Dios tiene para hacer los cambios. Descansa y di: Dios, tú eres quien en mí produce el hacer como el querer, por tu buena voluntad. Tercero dice: Dios es el que produce en ustedes. En ustedes. Esto es maravilloso. Porque si tenemos un Dios que está fuera de nosotros, si tenemos a un Cristo que nos dice qué hacer, pero no nos da el poder para hacerlo, entonces esto sería un chiste de mal gusto. Yo me cansé de las predicaciones que te dicen el qué, pero no te dicen el cómo. Que no te dicen a qué echar mano. Aquí dice: porque Dios es el que produce en
no opera en el cielo, opera dentro. Aquel, dice Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa nuevamente en nosotros, su poder actuando en nosotros. Él hace mucho más de lo que pedimos por medio de ese poder interno de Dios en nosotros. ¿No te parece liberador que tú le digas, Señor, lo que me he propuesto hacer en mi fuerza hoy, permito que lo hagas tú a través de mí? Amén. Número 4, su propósito. Dice, tanto el querer como el hacer. Él puso su ley, su mandamiento en todas las partes internas, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. El hacer como el querer como el hacer. Todas las cosas se producen dentro de nosotros. El hacer y el querer. Tú no puedes obligar a alguien que le guste algún tipo de alimento. Tendrías que cambiarle las papilas gustativas, hacer un tipo de operación. La palabra aquí querer es intención, inclinación. Dios trabaja en nosotros dándonos deseos de amar lo que Él ama y de aborrecer lo que Él aborrece. ¿Qué te parece esto? Dios produce el deseo. Ya no una obligación, sino una inspiración. Ya no algo que no está en tu naturaleza, sino su propio corazón, para que tú ames lo que Él ama. Él produce dentro de ti el hacer, el querer. Y Dios usa estas cosas para que tú camines por la senda de su voluntad. Primero te das cuenta que hay un descontento. Esto no viene, no está bien de parte del Señor. A veces caer de rodillas y decir, como dijo Pablo, miserable de mí, es el mejor camino para que tú sepas que ya no es agradable algunas cosas que antes amaba. Alguna vez alguien me dijo desesperado, triste, yo creo que ya no soy hijo de Dios porque le he fallado tanto, porque siento mucha pena de haberle fallado. Bueno, justamente esa es una buena señal, porque si antes amabas lo que ahora aborreces, es porque Dios está cambiando tu deseo. Antes no tenías ningún problema, ahora tu corazón se contriñe, el Espíritu Santo mora dentro de ti, así que Él produce un deseo de descontento por lo malo, pero mucho amor por aquellos deseos que vienen de Él. Y esto es maravilloso, porque Pablo usó esta palabra para describir que Él produce en nosotros su poder para hacer las cosas que son agradables delante de Él. Lo último que dice, por su buena voluntad. La palabra aquí significa satisfacción, agrado. Dios obra en nosotros para hacer lo que es agradable delante de Él. Y nosotros vamos a amar lo que a Dios le agrada. Nos producirá mucho gozo, satisfacción, plenitud, mucha paz. Saber que caminamos en la senda que Dios escogió para que caminemos. Dice su buena voluntad, agradable y perfecta. Así que, iglesia, nos quedan días maravillosos, emocionantes, llenos de desafíos, de fe. Y no vamos a permitir que esta pandemia, esta cuarentena nos diga cómo debemos vivir. Le vamos a decir a Dios que Él opere en nosotros. Le vamos a decir a Dios que ya hemos despertado. Pasamos del consuelo a ser productivo. Pasamos del consuelo de que, bueno, está la cosa así, a comenzar a producir. Serán días de productividad, de ganar a gente para Cristo, de crecer por dentro y numéricamente por fuera. No vamos a ser perezosos, no vamos a estar ociosos. Cristo crecerá en todas las áreas de nuestra vida. Mientras tú le dices, Señor, opera en mí el cambio, Dios va a transformar lo que era imposible para ti. Quiero invitarte a que oremos
quiero invitarte a que le permitas al Señor y soltar de tus manos el control. Soltar aquello que dijiste, nunca más voy a caer en esto. Permítele al Señor hacer el cambio real. Lo que Dios hace no trae amargura. Lo que Dios hace trae gozo interior. Si como esposo has fallado tanto, ¿no será que ya es hora de que le permitas a Dios hacer, ahora que has fracasado y te das cuenta que lo has hecho, estás en la mejor posición? Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Así que lo que hagas ahora es rendirte, y lo que vamos a hacer es pedirle al Señor que Él obre cambios profundos en nosotros. Te invito a orar, te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, es un tremendo privilegio predicar tu palabra. Y espero, Señor, que por tu gracia infinita, tú puedas haber dado claridad a todos nuestros hermanos, como lo hiciste conmigo, para entender que tú haces algo extraordinario, fuera de nuestras posibilidades, cambiando todo nuestro interior, por tu fuerza, por tu poder, por tu vida, que hace mucho más de lo que podemos pedir o entender. Y también nosotros nos disponemos a entender, Señor, que tus cambios son reales, que tus cambios no son de pasada, no son cosméticos, no son externos, que hay un cambio real, profundo, que vivamos, Señor, contemplando tu obra interior maravillosa, que esto sea práctico, Señor. Por lo tanto, no queremos llevar esto a nuestra mente como parte de un conocimiento. Queremos permitirte que tú hagas en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Señor, permítenos echar mano de los recursos que tú ya dispusiste para nosotros. Esta salvación no es futura, es una salvación en vida. Sálvanos diariamente de nosotros mismos. Sálvanos de nuestro mal carácter. Sálvanos de nuestro egoísmo, nuestras amarguras, nuestro enojo. Sálvanos en vida. Ven a salvarnos. Ven a posicionarte donde nosotros no podemos, Señor. Hoy día soltamos nuestros juramentos, promesas que nos hicimos a nosotros mismos y que le han permitido a Satanás atarnos con miedo, con amarguras. Desde ahora en adelante nuestra vida se pone en tus manos para que los cambios sean de parte tuya. No hay nadie en este mundo tan lejos para que tú no puedas cambiarlo, transformarlo, por sobre todas las cosas que entendamos que somos amados. Incluso si nuestro proceso es lento, incluso si caemos en el camino, que sigamos mirando que tu obra está provocando cambios profundos en nosotros. Te damos la gloria y la alabanza en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, una vez más, espero que la palabra haya tenido lugar en tu corazón, en tu espíritu, y que puedas permitirle al Señor hacer lo que es imposible para ti. Permite que Él trabaje, como dice Pablo, hasta el último día de nuestra vida, que el que comenzó perfeccione su obra. Pero vamos a crecer. Te invito a que nos conectes en la semana a las diferentes plataformas que hay para que tú puedas tener una palabra. Y el próximo domingo vamos a estar nuevamente en esta serie de temas sobre crecer. Vamos a darle un buen uso a nuestro tiempo. Te mando un abrazo gigante, te amo. Vamos a estar muy pronto juntos, con la medida que el Señor quiera, en sus propósitos. Pero este tiempo no será un tiempo perdido. Dios trabajará en nosotros profundamente. Un abrazo gigante, pásalo bien con tu familia y nos vemos los próximos días. Bendecidos.